Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están llevando la semana? Espero que con ánimo porque hoy, amigos míos, nos sumergimos en aguas turbulentas, en un mar revuelto de rumores y especulaciones que han sacudido el mundo del entretenimiento. Y como ya habrán intuido por el título y el teaser que les preparé, vamos a hablar de un tema que ha generado un terremoto en el universo de las series turcas y ha hecho que el corazón de más de uno se acelere. Los supuestos rumores de infidelidad que rondan a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, son fervientes seguidores de sus trabajos, de la chispa que irradiaban en la pantalla, de su química innegable, de su historia de amor que traspasó la ficción, y, en definitiva, de todo lo que rodeaba a esta pareja. Y cuando este tipo de noticias surgen, la verdad es que a uno le da un vuelco el corazón, ¿verdad? Porque uno se pregunta, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es todo una invención? ¿O hay algo de verdad en las sombras que se ciernen sobre ellos? ¿Qué está pasando realmente detrás de esas sonrisas radiantes que nos regalaban en las alfombras rojas y en esas fotos perfectamente compuestas que inundaban nuestras redes sociales? Por eso prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en este torbellino de rumores, especulaciones, análisis exhaustivos y, por supuesto, vamos a tratar de desentrañar un poco la verdad, la que se esconde detrás de las apariencias y las interpretaciones. Vamos a examinar minuciosamente las pruebas, las fuentes que alimentan estas especulaciones, y, por qué no, vamos a debatir sobre lo que podría estar sucediendo en la vida de estas dos estrellas que han conquistado corazones en todo el mundo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de drama y especulaciones, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni una sola primicia, ni un solo chisme, ni nada de lo que sucede en el fascinante mundo del espectáculo. Aquí su humilde servidora siempre está al día con las últimas noticias, con las exclusivas, y con todo lo que necesitan saber para estar al tanto de lo que pasa en el mundo de las celebridades. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos a desentrañar este misterio. La historia, como muchas otras que han marcado el devenir del mundo del entretenimiento, comenzó con rumores. Rumores que, como una epidemia, se propagaron por las redes sociales, se replicaron en los foros de discusión de fans, se colaron en los medios de comunicación especializados en farándula, y, como era de esperar, generaron un revuelo considerable. Y es que, como todos sabemos, cuando se trata de celebridades, cualquier mínimo detalle, cualquier atisbo de información, cualquier pequeño cambio en sus rutinas o apariciones públicas, se convierte en material de especulación, en una mina de oro para los que buscan el chisme jugoso. En este caso particular, los rumores, como un virus maligno, se centraron en una supuesta infidelidad por parte de Kerem Bürsin. Sí, así como lo escuchan. Se decía, se susurraba con insistencia, que había una tercera persona involucrada en la relación. Un elemento discordante que habría irrumpido en la idílica historia de amor, en el cuento de hadas que tantos habíamos idealizado. ¿Quién era esa persona? Bueno, esa precisamente era la pregunta del millón, el anzuelo perfecto para la curiosidad, el detonante que encendía la mecha del morbo. Los nombres variaban, las especulaciones volaban como pájaros enloquecidos, alimentando la incertidumbre y la confusión, y la verdad, era muy difícil, casi imposible, discernir qué era real y qué era producto de la imaginación desbordada, de la necesidad de crear drama, de la pura invención. Las fuentes que dieron origen a estos rumores, como suele suceder en estos casos, eran un tanto difusas, poco claras, nebulosas. Algunas hablaban de fuentes cercanas a la pareja, de informantes que supuestamente tenían acceso a información privilegiada, a conversaciones privadas, a secretos que se guardaban bajo 7 llaves. Otras, más osadas, mencionaban a testigos presenciales, que habrían visto a Kerem en situaciones comprometedoras con otra persona. Testigos, por supuesto, que nunca se identificaban, que se mantenían en el anonimato como fantasmas que solo existían en la imaginación de quienes propagaban los rumores. Y por supuesto los paparazzi, esos cazadores implacables de noticias, siempre al acecho, siempre listos para disparar sus cámaras y capturar la foto que lo confirmara todo, la prueba definitiva, la evidencia irrefutable que acabara con todas las dudas. En este punto quiero ser muy claro y directo para que no queden dudas, no tenemos pruebas concretas y contundentes de que Kerem haya sido infiel a Hande. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones de fotografías y vídeos, y la siempre presente sombra de la duda. No hay ninguna imagen que lo muestre de manera explícita con otra mujer, no hay ninguna declaración que confirme la infidelidad.
Pero, ¿por qué estos rumores cobraron tanta fuerza? ¿Qué elementos, qué factores contribuyeron a que el público se creyera esta historia, aunque fuera con reservas? Uno de los factores clave, sin duda, fue la propia naturaleza de la relación entre Andy y Kerem. Todos, absolutamente todos, recordamos la chispa, la conexión, la química que emanaba de ellos en la pantalla, en la serie que los catapultó a la fama. Su química era innegable, palpable, como una corriente eléctrica que recorría la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Esa magia, esa atracción, esa complicidad, llevó a muchos a desear, a anhelar, que esa conexión trascendiera la ficción, que se materializara en la vida real. Y cuando finalmente se confirmó que estaban saliendo, que eran pareja, el mundo entero se volcó a celebrar su amor. Los fans de todo el planeta, desde Turquía hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, celebraron la noticia con entusiasmo. La pareja era adorada, admirada, envidiada, y por supuesto, muy seguida por millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, en un ejemplo de cómo el amor puede surgir en medio del trabajo, y su felicidad, en la felicidad de muchos. Pero como suele suceder en estos casos, la exposición mediática, la fama desmedida, también tiene su lado oscuro, su lado perverso. La presión constante, las expectativas desmedidas, la necesidad de mantener una imagen perfecta, de aparentar una felicidad inquebrantable, todo eso, inevitablemente, puede afectar una relación, especialmente cuando se trata de celebridades, de personas que viven bajo el escrutinio constante, bajo el ojo vigilante de los medios y de los fans. El escrutinio público en este mundo de la fama es implacable, despiadado. Cualquier pequeño detalle, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra, es analizado, interpretado, diseccionado y a veces exagerado, magnificado hasta límites insospechados. Y en este contexto, en este caldo de cultivo de rumores y especulaciones, los rumores de infidelidad encuentran terreno fértil para crecer, para enraizarse y para generar una tormenta mediática que puede dañar seriamente la reputación y la imagen de los involucrados. Pero volviendo a la supuesta infidelidad de Kerem, ¿qué pistas, o supuestas pistas, alimentaron estos rumores? ¿Qué elementos, por pequeños que fueran, sirvieron como combustible para la hoguera de la especulación? Bueno, una de las más recurrentes, sin duda, fue el comportamiento de Kerem en redes sociales, en ese escaparate virtual donde las celebridades muestran su día a día, sus emociones y sus relaciones. Se decía, se murmuraba, que había disminuido la frecuencia de sus publicaciones con Ande, que ya no se mostraban tan cariñosos en público, que la cantidad de comentarios y me gusta que se intercambiaban había disminuido notablemente y que, en general, la dinámica de la pareja había cambiado, se había vuelto más distante, menos cercana. Por supuesto, estas son interpretaciones, inferencias basadas en el análisis de publicaciones y de interacciones en redes sociales. No hay ninguna ley, ni escrita ni no escrita, que obligue a una pareja a mostrar su amor constantemente en las redes. Cada uno tiene su propia forma de vivir y de expresar sus sentimientos. Pero en el mundo de las celebridades, en este universo donde la imagen y la percepción son fundamentales, el silencio, la ausencia de demostraciones públicas de afecto, a veces, puede ser más ruidoso que cualquier palabra, más elocuente que cualquier declaración. También se habló de ciertas fotos y vídeos que circulaban en Internet, en donde se veía a Kerem con otras mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las situaciones parecían inofensivas, encuentros casuales, reuniones con amigos, eventos sociales, nada que sugiriera una relación sentimental. Pero los fans, siempre alerta, siempre escudriñando cada detalle, buscando cualquier señal, cualquier indicio, por mínimo que fuera, que confirmara sus sospechas, que les diera la razón. La necesidad de creer en los rumores, de encontrar la verdad que se escondía tras las apariencias, era palpable. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los paparazzi, los cazadores de noticias del mundo del espectáculo, los fotógrafos implacables que persiguen a las celebridades día y noche, con el objetivo de obtener fotos y vídeos que alimenten los rumores y las especulaciones. Ellos son los que capturan la foto que vale $1 millón, la imagen que puede romper una relación o catapultar una carrera. Y en este caso, como era de esperar, no tardaron en aparecer fotos de Kerem, a veces solo, a veces con amigos, y, en algunas ocasiones, con otras mujeres. Fotos que, por supuesto, fueron analizadas con lupa, que generaron todo tipo de comentarios y que alimentaron aún más la hoguera de la especulación. Pero, ¿qué dicen los protagonistas?
¿Qué han dicho Hande y Kerem sobre estos rumores que han sacudido el mundo del espectáculo? Pues bien, la respuesta es, poca cosa. Ambos han sido bastante herméticos con el tema, han preferido mantener un perfil bajo, evitar cualquier declaración directa que pudiera alimentar la polémica. Han elegido el silencio como estrategia, como una forma de proteger su privacidad y de evitar que la situación se descontrole. En algunos casos han publicado mensajes en redes sociales, mensajes ambiguos, que podían ser interpretados de diferentes maneras. Mensajes que no negaban ni confirmaban los rumores, sino que dejaban la puerta abierta a la interpretación. En general han preferido no alimentar la polémica, no entrar en el juego mediático, no darles a los medios lo que tanto buscan, una declaración explosiva, una pelea, un enfrentamiento. Esta estrategia, aunque comprensible y respetable, también ha generado más preguntas que respuestas. La falta de una negación rotunda, la ausencia de declaraciones contundentes que desmintieran los rumores, ha alimentado aún más las especulaciones y las dudas. El silencio, en estos casos, puede ser interpretado de muchas maneras, y cada persona tiene su propia teoría, su propia forma de entender la situación. Algunos piensan que el silencio confirma la infidelidad, que hay algo que esconder. Otros creen que simplemente están protegiendo su privacidad, que no quieren exponer su vida personal al escrutinio público. Y otros más, que son más optimistas y esperanzados, creen que están esperando el momento adecuado para hablar, para aclarar la situación y para defender su relación. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto? ¿Qué consecuencias podría tener este supuesto escándalo para la carrera de Hande y Kerem? Pues bien, la verdad es que las consecuencias pueden ser variadas y dependen de muchos factores, de la forma en que se maneje la situación, de la reacción del público y de los medios de comunicación. Si los rumores resultaran ser ciertos, si se confirmara la infidelidad, la imagen pública de Kerem podría verse seriamente afectada. La infidelidad, aunque lamentablemente común en la sociedad, no es algo que el público tolere fácilmente, especialmente cuando se trata de una figura pública, de un ídolo de masas. Y si se confirma que engañó a Hande, podría perder parte del cariño y del apoyo de sus fans. Su reputación podría sufrir un duro golpe, y su carrera podría verse perjudicada. En cuanto a Hande, las consecuencias podrían ser diferentes. El público en general suele ser más comprensivo con las mujeres que son víctimas de una infidelidad. Y en este caso Hande podría incluso ganar más popularidad, ya que el público se solidarizaría con ella, la apoyaría y la defendería. Sería vista como la víctima, la que ha sufrido, la que merece todo el cariño y la atención del mundo. Pero más allá de las consecuencias individuales, este escándalo también podría afectar la industria del entretenimiento en general. Los rumores de infidelidad, por desgracia, son pan de cada día en el mundo del espectáculo, en Hollywood, en Bollywood, en las series turcas, y en muchos casos, son solo eso, rumores, especulaciones sin fundamento, chismes que se propagan como la pólvora. Sin embargo, cuando involucran a celebridades populares como Hande y Kerem, el impacto es mayor. El público se interesa, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia, y la noticia se convierte en un fenómeno viral, en una conversación global. Las redes sociales se inundan de comentarios, de memes, de análisis y de opiniones. La noticia se convierte en el tema del momento. En este contexto es importante recordar que las celebridades son personas, con sentimientos, con vidas privadas, con errores y aciertos, con miedos y esperanzas. Y que aunque su trabajo las exponga al público, tienen derecho a su privacidad, a su bienestar emocional y a vivir sus vidas como consideren oportuno. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que sabemos realmente sobre la supuesta infidelidad de Kerem? La respuesta, como hemos dicho, es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas contundentes, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos una imagen clara y definida de lo que ha sucedido. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones de fotos y vídeos, y la incertidumbre que genera cualquier rumor de este tipo. Lo que sí sabemos con certeza es que la situación ha generado un gran revuelo, que ha afectado la imagen de Hande y Kerem, y que ha puesto de manifiesto la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión a la que están sometidas las celebridades y la facilidad con la que se propagan los rumores y las noticias falsas en la era de las redes sociales. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, de este análisis, de esta inmersi en el drama de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el laberinto de los rumores y las especulaciones.
Hemos analizado los rumores, las pruebas, las implicaciones y, por supuesto, hemos intentado desentrañar un poco la verdad, la que se esconde detrás de las apariencias y las interpretaciones. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por su apoyo, por su fidelidad, por estar siempre ahí, esperando mis análisis y mis opiniones. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre los temas, intercambiar ideas y, en general, compartir con ustedes mi pasión por el mundo del entretenimiento. Así que, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem fue infiel? ¿Qué les parece la actitud de Hande y Kerem? ¿Cómo creen que terminará esta historia? Quiero saberlo todo. No duden en compartir sus pensamientos y sus teorías. ¿Creen que son manipulaciones mediáticas o que realmente hay algo de cierto? ¿Creen que es bueno que protejan su privacidad o que deberían dar alguna explicación para calmar a sus fans? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito su apoyo para seguir creando contenido, para seguir trayéndoles las últimas noticias y para mantenerlos al día con los últimos chismes y dramas del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desentrañando misterios y analizando los secretos del mundo de las celebridades. ¡Chao!